Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que... La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y nos vamos con la ruta más misteriosa que tenemos cada semana y que la tenemos en los jueves gracias a nuestro compañero José Manuel García. Un espacio que además ustedes siguen muchísimo, sino en directo también en las redes sociales cuando lo colgamos, porque posiblemente haya muchas personas que se sienten identificadas, en definitiva, con algunas de las historias que nos cuenta José Manuel, que por cierto le vamos a dar las buenas tardes. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien. Uy, qué bien te escucho hoy. Parece que estás aquí. Me alegro. Con qué fuerza has entrado desde Sevilla. Qué bien. Pues estamos muy bien, con las temperaturas bajitas, que es en lo que corresponde al mes de enero. Y nada, deseando escucharte y hablar hoy de un tema muy interesante. ¿A qué sí, José Manuel? Sí, porque vamos a hablar de fantasmas en la radio. Fíjate. En un medio tan personal, sí, tan íntimo, como es el nuestro, es en el que nos movemos, en el que nos desenvolvemos, y en el que, bueno, habitualmente hacemos y nos hacemos eco de todo tipo de noticias, pero las emisoras de radio también pueden ser lugares donde ocurren hechos extraños. Y ahí es donde me quiero quedar. Vale. Ahí es donde vamos a fijar nuestra atención, porque fíjate, la primera radio de la que tenemos constancia que ocurrían hechos extraños y casi que se dan al unísono, la primera de ellas, bueno, pues es precisamente Cadena COPE, sí, y la segunda, Radio Triana. En este caso nos centramos con la primera de ellas, porque en ocasiones los medios de comunicación son objeto de sucesos y fenómenos extraños que van más allá de la comprensión del ser humano. Psicofonías en antena o hechos inexplicables que llenan de inquietud a los trabajadores de un lugar que sospechan que no se está solo. En la década de los 90 del pasado siglo XX, el locutor Alberto Vaquero, que trabajaba en calle Pintor Manuel Maldonado, en Cadena COPE, tiene una serie de vivencias que son difíciles de explicar. A él le costaba trabajo conciliar el sueño y quizás todo ello venía motivado por lo que estaba viviendo en su trabajo. Él comenzó en Cadena COPE en el programa Viva la Noche, que era un magazine de tipo nocturno, y se desplazaba a los estudios de aquella calle, en Granada, sin mayores contratiempos, hasta que en una ocasión, mientras que estaba en el ascensor, algo llamó su atención. Se arreglaba el pelo en el espejo y al llegar al bajo, entró un señor en el ascensor. A él lo asustó por lo inesperado. «¿Me ha asustado usted? Buenas noches». A lo que el señor respondió de forma seca: «Buenas noches». Aquel hombre vestía de negro, pelo canoso, unos 80 años. Sí. Era muy particular y nunca antes lo había visto allí, y mucho menos a esas horas. A los pocos días robaron en el edificio y el conserje fue preguntando uno a uno a todos los trabajadores si habían visto a alguien sospechoso por allí. Alberto Vaquero recordó al misterioso personaje. El conserje entonces sacó una especie de ficha con la fotografía de los vecinos y al llegar a uno de ellos lo identificó. Dijo: «Este es». Y el conserje simplemente le dijo aquello de: «Es imposible. Este hombre murió hace unos días antes que usted entrara a trabajar». Una noche que evidentemente él nunca pudo olvidar, y mucho menos la expresión de aquella persona que se había montado en aquel ascensor pese a que había fallecido días antes. Pero sí es verdad que hubo otras jornadas de pánico allí.
Alberto era fumador, de estos que dejaba la puerta abierta del estudio y la dejaba atascada o atrancada por una silla. Aún muchos recordarán cuando se podía fumar en un estudio de radio o de televisión, Sí. y que, bueno, eran habituales las caladas a un cigarro interminable. Quizás uno de los máximos exponentes de ello fue el propio Jesús Quintero, el Sí. loco de la colina. Cierto. Pero eran otros muchos los que tenían esa insana costumbre, y como cada noche, pues él dejaba una silla atravesada de forma que la puerta no se pudiera cerrar y pudiera evacuar mejor lo que es el humo del tabaco. Todas las noches hacía lo mismo, pero una de ellas, al quitarse los auriculares, vio que la puerta estaba cerrada y que la silla no estaba en su sitio. Pensó que cualquiera la habría quitado de allí sin darse cuenta, pero al mirar de nuevo, la silla ocupaba su lugar inicial, impidiendo que la puerta se cerrara. Alberto Vaquero se asustó muchísimo y cogió un destornillador que tenían en el estudio, y comenzó a revisar todas las estancias de la emisora, e incluso en voz alta iba advirtiendo a quien fuera que estaba allí y que llevaba precisamente un destornillador. Y la búsqueda de nuestro protagonista fue en vano. Regresó al estudio, siguió su trabajo, y la silla de nuevo comenzó a hacer aquel extraño juego de ponerse en su sitio y de quitarse del inicial en el que la habían dejado. Pero aquello, que ya fue lo suficientemente sorprendente, no hizo que se amilanara. No fue el único suceso. Una oyente, al filo de la 1:30 de la mañana, le pidió a Alberto Vaquero que pusiera un tema en concreto de Freddie Mercury. Sí. El disco se encontraba a mano y solo tenía que agacharse y cogerlo y ponerlo. O sea, hacía autorradio por aquella época. Sí. Y bueno, hoy día también somos muchos los que nos hacemos autorradio. Y perdió de vista aquella sala durante unos segundos, el tiempo de agacharse, ver el disco y sacarlo. En ese transcurso de ese tiempo se dio cuenta de algo, fue unos segundos nada más. Comprobó que todas las sillas estaban colocadas sobre la mesa. Y fue un momento de terror indescriptible. Sucesos que él no sabía explicar y que evidentemente lo llenaron de pavor. Los sucesos que vivió Alberto Vaquero no son los únicos, pues otros compañeros también de COPE, habían tenido sus propias experiencias. Por ejemplo, lo habló el propio director de COPE Granada, Pedro Úbeda, quien le confesó que aquello no era un incidente aislado y que otros también habían vivido hechos similares, hechos misteriosos. ¿Y Otra Alberto, locutora, José Manuel, y Alberto lo contaba en antena, lo que estaba sucediendo? bueno, él había ocasiones que lo contaba en antena, Sí. por la sorpresa, por el miedo, por querer compartir lo que estaba sucediendo, y en otras ocasiones simplemente callaba, aunque al cabo de los días acababa hablando. Sí, claro. Había otra locutora, Maripaz, que vio, por ejemplo, una noche a una mujer que se paseaba por la radio, ella era locutora, y aquella mujer neblinosa, como ella la tilda, pues tuvo la impresión que realmente era un fantasma. Un lugar encantado, con misteriosas presencias que hacen acto de presencia, valga la redundancia, en este edificio, y que hacían, te lo puedo garantizar, muy largas las noches de radio. Imagínate. Pero fíjate que hay mucho más, Isabel. Sí. Porque en Sevilla hay una cadena que es muy conocida, o era muy conocida, ya evidentemente no existe, es cadena COPE, es cadena Radio Triana, dejando atrás COPE, a la que vamos a volver de nuevo. Y en Radio Triana, pues ocurría, Radio Triana fue cantera de grandes locutores en la ciudad, pero sí es verdad que ocurrieron y ocurren hechos extraños en su interior. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues básicamente porque hay un momento en el que, estando precisamente en Radio Triana los compañeros, entre ellos, por ejemplo, Paco Mesa, José Antonio Colinet, que
descanse en paz, recientemente fallecido, pues ellos contaban cómo allí había ocasiones en las que las puertas del estudio se abrían y se cerraban solas. Una puerta de un estudio, quien la conozca sabrás que tiene un grosor importante, sí, y que tiene un pasador, no es un pomo, y que para abrirlo pues hay que invertir, hay que tener cuidado. Bueno, pues y cuidado y aplicar una fuerza. sí. Pues esa puerta se abría y se cerraba sola, y los compañeros que hacían el turno de noche, que normalmente era un técnico y un locutor, o el propio locutor que se volvía a hacer autorradio, Sí. eran programas en este caso donde se recepcionaba todo lo que eran llamadas. Me acuerdo en este apartado de un enorme profesional como era Jesús Japón, Sí. pues hay un momento en el que estas mismas personas que iban recibiendo llamadas, hablando con los oyentes, era otra radio de otro tiempo, simplemente, Sí. ni mejor ni peor. Pues esta persona ve como en el estudio entra un señor, se sienta, él estaba haciéndose autorradio en ese momento, se sienta y bueno, simplemente él cuando pincha un tema musical, se levanta, se dirige hacia la puerta, da la vuelta, y en el transcurso, en simplemente salir de lo que es control y dirigirse al estudio, que está pared con pared y a la cual se para un cristal, Sí. pues se encontró que el señor había desaparecido, y que es que ni se lo encontró en el pasillo, que por regla obligada debería de haber pasado por él. ¿Dónde estaba aquel hombre? Igualmente, las sillas siempre tienen un curioso proceder, que es que las suelen mover de sitio. Igualmente ocurría, como ocurría en COPE Granada, ocurría en Radio Triana, en Sevilla. Pero fíjate que no es el único caso. Bueno, el caso de Radio Triana es muy conocido, y de hecho, bueno, pues son muchos los compañeros con los que luego hemos ido coincidiendo en otras casas, en Onda Cero y en otras cadenas, donde hemos podido hablar de esto mismo. Pero hay otro programa donde otro contertulio, en este caso José Antonio Naranjo, y me estoy refiriendo a COPE Sevilla, y por ende COPE a nivel nacional, puesto que se encuadra dentro del programa de Carlos Herrera. Pues José Antonio Naranjo, él comentaba un suceso precisamente en COPE Sevilla, y es que él comentaba, eso sí, siempre en un tono bastante desenfadado, bastante jocoso, como es habitual en él, que en la emisora de Sevilla había un fantasma. Esto es público. Y que, bueno, él no lo había visto porque, entre otras cosas, cuando precisamente llega, pues hay otros compañeros, en ese caso Eduardo, y que es uno de los trabajadores de COPE, y al hilo de esos testimonios, pues ha habido otras personas que también han tenido experiencias allí, y que si no lo han visto, lo han sentido o la han sentido, porque al parecer en el edificio de COPE Sevilla, en calle Rioja, pues una señora habría muerto allí, y esa señora, cuando la casa no era aún la radio que hoy todos conocemos, pues esa señora se manifestaría precisamente allí, y esa misma presencia es la que muchos dicen haber visto, y a la que al propio José Antonio Naranjo hace que evite ir a una zona frecuentada como son los baños, lógicamente de la cadena, porque en tantas horas de radio pues uno siente la necesidad de ir al mismo. Y muchas veces preguntan aquello de, bueno, ¿y qué hace la señora en el baño?, ¿no? Un poco con la curiosidad, pero también con lo que es esa duda. Y la verdad es que no se sabe si es que por aquel entonces estos estudios tenían otra morfología, sin duda alguna. Sería una casa con otra distribución, y de alguna manera pues hoy día se estaría precisamente manifestando allí. Y él mismo comentaba que no estaba de broma. Incluso había un compañero que hoy está en la emisora de Cádiz, en la que un día dejó una serie de cosas en lo que es el estudio, y cuando volvió pues ya no estaban de esa forma. Estaban todos movidos, como si alguien se hubiera entretenido
en darle precisamente ese orden que te puedo garantizar que antes pues no lo tenía. Yo mismo he tenido experiencias de este tipo. Yo recuerdo cuando en Radio Betis, y hoy además estoy dando todo tipo de nombres, de detalles y de, sí. y de características, comprobable todo. Sí. En muchos casos es información que es pública, que ya se ha hablado en las mismas cadenas o se ha hablado públicamente de ellas. Pues yo recuerdo como en Radio Betis, que está justamente en el propio estadio, en el Benito Villamarín, pues los estudios están en la grada antigua, digamos en la grada que aún no se ha reformado, y tiene una acústica que no es desde luego la mejor para un estudio de radio. Nos tenemos que imaginar en este caso lo que es simplemente pues una grada, ¿no? Esa acústica es mala. Bueno, pues recuerdo que aquel día estábamos haciendo Voces del Misterio, y que era cuando se emitía en Radio Betis, y habíamos 2 personas en estudio. Estaba tanto mi compañero Jesús García, el compañero en Canal Sur, y yo mismo, y ambos estábamos hablando de casos de casas encantadas. Nuestro técnico Sebastián Marín. Y hay un momento en el que sentimos cómo aporrean la puerta, como si alguien quisiera entrar pero no pudiera abrir. Creemos inicialmente, porque uno evidentemente está mirando al técnico, no mira a la puerta, entonces la atención te la desplaza, hace que mires, y era una puerta que por aquel entonces tenía unos cristales. Lo curioso, que no había nadie. Entonces miramos al técnico creyendo que había sido él, y el técnico simplemente levanta las manos de la mesa como diciendo, yo no he sido, pero yo también lo he sentido. Y realmente es que no sabíamos quién era, ni qué había pasado, ni qué había sido. José Manuel, nosotros, sí. Vosotros, tú y tu equipo que estáis tan cerca por vuestro trabajo, por vuestros estudios, de estos temas paranormales, ¿os tenéis que cuidar de alguna forma? ¿Me he explicado? Nunca. Sí, si llevamos algún tipo de amuleto, alguna protección, si hay algún tipo de bendición al sitio, que se suele hacer, Nosotros no, porque en principio cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo en la radio, pues no pensamos que pueda haber nada raro. Es más, que en el estadio, bueno, por desgracia ha habido gente que ha fallecido, ¿no? Viendo los partidos de fútbol, fruto de la ansiedad, de la tensión, ¿no? Pero no es nuestro caso. Es decir, nuestro caso no es precisamente ese. Entonces, hay momentos en los que nosotros, cuando hemos acudido, a no ser que lleves un colgante, un medallón, que sí sea algo de carácter fijo, ¿verdad? Un tetragramatón, un cuarzo, que hay gente que los lleva, yo en mi caso no llevo nada. Y claro, cuando me encuentro con todo esto, pues sí es verdad que me quedo sorprendido, yo no puedo decir menos, porque son los propios compañeros los que, al mirarnos aquel día, al mirarnos como aquello, pues está como si quisiera entrar dentro del estudio, no pudiera. Y bueno, hay un momento en el que el técnico mismo, cuando hacemos una pausa, nos dice aquello, oye, que yo también lo he sentido, que yo también he visto cómo la puerta se movía sola, pero yo no te sabría decir qué es lo que ha pasado, ni lo que ha sido. Yo desde luego no he sido, y evidentemente al bueno de Sebastián Marín, pues siempre se le queda y siempre se le da ese, no ese margen de beneficio, sino esa realidad, porque entre otras cosas lo tenemos a la vista. Fíjate que no solo ha sido en este estudio, ¿no? Incluso en Canal Sur, por la noche, que es cuando se realiza el programa La Noche Más Hermosa, pues hemos tenido la ocasión también de vivir nuestros propios fenómenos extraños, de algo que nos enciende y nos apaga las luces, o fluctúa sobre la intensidad de las mismas, algo que pega porrazos en la mesa. Yo recuerdo que el anterior director, Luis Vara, a la sazón un magnífico músico y compositor de aquí de nuestra tierra, de Andalucía, pues no cree en estas cosas. Y él dijo, pues yo no creo en estas cosas. Es más, dijo en abierto, mientras que estábamos en antena, si hay alguien aquí que dé un golpe en la mesa. Y lo dieron. Y dieron un golpe en la mesa. Se quedó muy sorprendido porque
evidentemente son hechos, son cosas que a uno no puede menos que intrigarle, claro. ¿verdad? Sí, sí, y sí. en otras ocasiones, bueno, incluso de haber vivido fenómenos mucho más intensos. Sí. Yo recuerdo cuando el verano del 2022, pues hay un momento en el que está cantando en Sevilla Manuel Carrasco. Sí. Un concierto que dio multitudinario, 75.000 personas en el Estadio de la Cartuja. Uh-huh. Y aquel día, por ejemplo, yo trabajaba, era viernes o sábado por la noche, yo estaba trabajando, haciendo el programa, y tenemos en verano la temperatura estable a unos 24 grados. Pues aquel día la temperatura baja, se coloca bajo cero en el estudio. Sí. Y unas pantallas que tenemos, 4 pantallas que tenemos de 40 pulgadas, en lo que es el estudio Valentín García, lo que es el estudio 1 de Canal Sur, pues comenzó a temblar, comenzaron a moverse solas, absolutamente solas, temblando, no moviéndose, sino temblando, es decir, tenía como una vibración, y te garantizo que nada en el estudio estaba vibrando. Eso, por citarte lo menos fuerte que hemos podido vivir allí. En otras ocasiones hemos escuchado incluso respirar dentro del estudio. Es impresionante. Hechos paranormales, hechos que, si no los queremos tildar de paranormales, de inexplicables. Claro. Porque además, como te comentaba, no es que yo lo esté dando ahora en primicia, sino que es que en directo lo hemos hablado, otros compañeros de otros programas también han hablado de eso mismo en lo que es en la propia radio. Con lo cual, hechos que son muy sensibles, que evidentemente yo entiendo que haya personas a las que le dé miedo, obviamente no puede ser de otra forma, pero que constituyen al fin y a la postre esas psicofonías y esos fenómenos paranormales que se pueden vivir en antena. Es que todo lo que es desconocido para nuestros ojos y que no podemos encontrar una explicación nos da un poquito de miedo, al menos respeto, ¿verdad? Totalmente. Claro que sí. José Manuel, ha sido un placer hablar sobre todo de estudios de radio, donde los micrófonos captan absolutamente todo y que bueno, que son compañeros y vosotros que vivís muy cerca de este mundo y que bueno, que seguramente tendrás muchas, pero que muchas historias que contar. Ha sido un placer hablar contigo en este jueves. La próxima semana más. No, la próxima semana más y seguiremos. Además te voy a adelantar un caso que estoy investigando también. Dime. A ver. Que sin duda alguna os va a resultar muy interesante porque es en un edificio público. Un edificio público onubense que os va a llamar mucho la atención. Uh-huh. Vale, pues eso lo hablaremos la próxima semana. Compañera. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Igualmente. Feliz fin de semana. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.